Muy buenas a todos, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y nuevamente también a este interesantísimo Hercule Poirot caso en Londres. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía, gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Y por supuesto, si os gusta el contenido, recordad darle un pequeño like y suscribiros, porque de esta forma estaréis al corriente de lo que os subo en directo y en diferido. Bueno, pues después de un primer vídeo en el que ha sido un tutorial, en el que hemos tenido un primer, entre comillas, caso, ¿no?, de la pitillera desaparecida, pues nos encontramos ya en Londres con el cuadro de la Magdalena Penitente. Perdón. Y como bien sabéis, pues nosotros estamos haciendo un poquito de, bueno, estamos ayudando aquí en el Museo de Londres y a ver, estamos a expectativa de lo que vaya a pasar aquí. Llave maestra, la llave maestra que nos dará acceso a cualquier parte del museo. Eso siempre bien. Y este es nuestro contacto, que es Hastings, que luego después se convertirá en nuestro inseparable compañero al estilo Watson. ¿Quién robó la pitillera de Florence? Esto se ha quedado ahí en el aire, al final. No se sabe, desapareció. Así que se ha quedado ahí un poco en el aire el tema. Como se fue, apareció nuevamente. Detective Poirot, have you ever seen something so beautiful? Monsieur Hastings, everything has beauty. It is only how the individual perceives it that defines just how beautiful. Es un detalle muy chulo, es verdad. Todo tiene belleza y depende del individuo. Depende de la perspectiva, evidentemente, de la persona. Yes, I suppose you're right. Lo que tú digas. Oui, I am. Mademoiselle Warbeck requested I prepare a ribbon over the main exhibition room door before the grand reveal. Once I have done that, the restoration room door shall be locked, and our work, for the moment at least, is complete. Vale. Aquí... Vale, aquí sí que podemos dar vueltas. Está bien. Podemos echar un vistazo aquí a otros cuadros. No. Yo no sé si tendría que escucharse sala de restauración. No sé si tendría que escucharse música. O por lo menos los pasos. Es que hay momentos en los que no... Efectos de sonido. Vamos a subirlo un poquito más. Hay momentos en los que es que no se escucha nada directamente. Vale. Hastings, no puedo hablar contigo, así que vale, pues continúo. Y vamos a... Sala de restauración, interactuar, usar. Sala de restauración. Y esta puerta... Vale, pues ya está. Pues entonces vamos a darle a usar y punto. Quizá no, seguro. Miss Warbeck did ask you to make it look pretty. Lo dejase bonito. One shall complete the task to the degree it is requested. Symmetry is the key, you see. Oh yes, I see. Everything is now ready for the arrival of the guests. I assume you have the list of guests? I am afraid not. It would usually be an essential part of my preparation. In fact, it perturbs me that there is something I did not have time to prepare for. Would you like me to find Miss Warbeck? There may still be some time to check the list. Look, there's Miss Farquhar. With Miss Babinin. Ahí están las dos. Seems that they became fast friends after the incident on the ship. Intriguing. Tiene toda la pinta. Recordad que estábamos sospechando, Poirot sospechaba de que posiblemente a lo mejor fuera todo una farsa, porque la pitillera a lo mejor estaba asegurada. Y entonces la idea de perderla era para cobrar un seguro, ¿no?
Pero al encontrarse la pitillera, pues todavía nos hemos encontrado, o sea, nos hemos quedado todavía más con la incertidumbre. Intriguing how? Speculation, monsieur. Nothing more. That head of yours is just constantly full of thoughts. Who's this? I have no idea, but she's sure to turn heads with such a fetching dress. Muy bonito. I quite agree. And who is this dapper-looking gentleman? Mon Dieu. Wait a minute. No fotis. Is that? Well, I never. Ostras, qué guapo, tío. Este ya sale en el primer juego, en el de los primeros casos de Hercule Poirot, sale a este, Zacarías Demir. Aparece este. Poirot, you devil! Forgive me. What are my manners? Detective Poirot. Goodness, Monsieur Demir. Poirot is more than adequate for an old friend. He saves my family from near ruin, uncovers a murderous plan, and still has the modesty to not correct a buffoon like me. Allow me to introduce myself. Heavens, my manners appear to have been replaced by surprise and excitement. Forgive me. Monsieur Demir, this is Monsieur Arthur Hastings. You've got yourself a partner now. Well, any friend of Poirot's is surely a friend of mine. Monsieur Hastings has been kind enough to show me the sights of London. A more than adequate guide. I would take that. It's as often as a blue moon you see Poirot handing out approvals like that. And what is it you do, Mr. Demir? A previous field medic, Monsieur Demir now finds himself With? Trabaja con. pardon, with his brother, doing most honorable charitable work all across London. Trabaja para, no, con. Need I say more? Could everyone gather together for a photograph, please? Would you all move a bit closer together for me, please? Qué chulo. I didn't realize we were going to be in the newspaper. Is that a problem? No, not at all. I just want the camera to get my best side. Okay, if everyone is ready. So, Poirot, what on earth are you doing here anyway? Deberías pensar, Demir. Deberías pensar. Madre mía, estás tú aquí, alguien va a morir. My orders were to see to the safe travel of the centerpiece of the exhibition, the Penitente Magdalena. Monsieur Hastings here travels with me, covering any administrations and insurance requirements. Art protection? That's a bit beneath the great Hercule Poirot, isn't it? Especially protecting it from this lot. Pues de verdad. Perhaps you would be so kind as to introduce us. Where's the fun in that? We have to make sure those... What's it you call them again? Por eso, por cierto, ahora va a decir una frase. You are referring to my little grays. Little grey cells, yes? That's it. Justo cuando estoy grabando esto, han estrenado la película de agathachristie de Hercule Poirot, Misterio en Venecia. Y fui a verla al cine y me sorprendió bastante que ni una sola vez menciona las células grises. Me sorprendió mucho. No sé si es un fallo de la traducción, pero es que me sorprendió un montón porque, vamos, es que esta es súper célebre. En los libros de Agatha Christie, películas, series... O sea, es un referente. Es un referente, bueno, es una carta de presentación. Células grises, ya sabemos de quién estamos hablando. I've been playing a little game. I've been trying to find a painting to match each of the guests. At least the ones I'm acquainted with. I wondered, Poirot, do you think you can ascertain which paintings match which guests? I can give you a little info, but you'll need to make your own inquiries. Hábleme de la mujer con el vestido dorado. Miss Irene Courtsmith. She's one you'll want to keep your eye on in the future art scene. Born and raised on a rather affluent estate, she turned her back on her parents in her teens to start a new life in London as an artist.
Y conocemos a Mademoiselle Farquhar. She's a very nice young lady. Ah, really? Interested, are we? I was only making a comment on her nature, nothing untoward, I can assure you. Hábleme del obispo. Or as we are all meant to Anda. refer to him as, the Honorable Reverend Horace Mountjoy. Horace Mountjoy. He's a man of the church. I'm not sure what else there is to say. If you're wanting to keep the lectures to a minimum, I'd avoid admitting to anything that could even be considered a sin. Le recomiendo no que no. Le recomiendo que no admita nada que pueda considerarse ni remotamente pecaminoso. Ah, Mortimer Aylesworth. If you've not heard of him, I'd get familiar with the name. Eton and Cambridge educated, he followed in his father's political footsteps and has already surpassed them. Vaya, este ya tiene su edad, ¿eh? Johann Christiansen and his glamorous wife Betty Allen. Anda. Betty Allen, the actress. The very same. They've been here in London for a few years, although she still plays down her boldness for British society, even with her recently taking a new role in the theatre. She did not take his name in marriage? Allen is her maiden name, works as her stage name too. A lot snappier than Christiansen. And his employment? He's a partner for a private bank in London. He has told me what he actually does many times before, and many times I've forgotten. You will no doubt already know our host, Evelyn Warbeck. We have already made her acquaintance. Very pleasant, if not rather flustered by today's exhibition. That's everyone. Well, there's Mr. Hastings here. I'm sure we shall get to know each other better. And our mystery woman. Ya, la rusa. Anastasia Babana. We met briefly while traversing the channel. Look at you, Poirot. Got a love interest of your own, huh? Monsieur Demire, must I remind you of why I am here? No. No need at all. I know you're strictly business. Let's see what you can do then. And come back to me when you know enough about the guests to solve my little mystery. Así que tenemos una serie de cuadros, según ha dicho él. Bueno, no sé si... Vale, perdonad chicos, si veis un cortecito he tenido que cortar porque llamaron a la puerta. Vale, seguimos. No me deja pasar por aquí. No me deja pasar por aquí. Bueno, pues vamos a echar un vistazo. Planetario mecánico. Claro, tendré que hablar con cada una de las personas ahora mismo para ir conociendo. Modelo mecánico de nuestro sistema solar, con todos los planetas girando en torno al Sol en el centro. Incredible, isn't it? And to think we are all located on that one small planet, revolving around an all-encompassing star. To think of all the suffering. I give what I can to charity, but what this country needs is someone willing to put the poor first. Alguien dispuesto a poner a los pobres por delante. Sí, como hablan los políticos, ¿no? Antes de hablar con ellos, quiero echar un vistazo a ver si hay algo que sea interactuable por aquí. Porque habla acerca de los cuadros. I'm well aware of where we are. I just want to make sure I'm looking my best for the photographs.
And people call me the drama queen. Vale, el buen samaritano, la abejita obrera. Vale, eso es un pequeño insecto muy ocupado que lucha por el bien de la colmena. Un hermoso cuadro de la parábola del buen samaritano que se apiadó de un viajero desconocido al que habían desnudado y golpeado. Esto está chulo, que tengas la posibilidad de darle vueltas aquí al sistema y ver otras perspectivas. Está muy guapo, Vale. Narciso, que se enamoró de sí mismo. Es evidente que el protagonista tiene una imagen demasiado inflada de su propia importancia. Narciso, Beautiful, isn't it? Not like the modern tripe Miss Warbeck insists on bringing into the museum. Oh, the Lord will not look fondly upon her choices. I would hope one's choice of art would not affect one's chances for a better afterlife. No me dirá que sus elecciones artísticas afectan a sus posibilidades de acabar bien en otra vida. Let's hope not, for her sake. Como diciendo, ¿qué tendrá que ver? Vale, Juana de Arco. Ajá. Lo tenía todo en contra, pero guió al ejército predominantemente masculino de su país. Parece que puede acceder a más cuadros en la esquina noreste de la sala, a la izquierda de la escalera, si no me equivoco. Everything seems to be running smoothly. You've done a sterling job. Everything except for the bishop and the other trustees, stooges. It was never going to be easy going up against them. All men of a certain age, not used to the idea of change. But they didn't get their way this time. And with my exhibit coming up, this place will finally have a showing they can be proud of. And the quality the museum deserves. Mademoiselle Court Smythe believes her upcoming exhibition will change the perspective of the trustees and the public. I get the feeling she enjoys the accolades and being the center of attention. Detective Poirot, you're looking much happier being on solid land. La veo, le veo. There was a moment when I thought that wretched sea would get the best of me. Well, I'm certainly glad it didn't. Esto queda un poco feo, ¿no? Porque él está de espaldas. As am I. Please, do not allow me to disturb you, madame. Adieu. Al oeste... Quizá haya una ruta alternativa. Mira la lámpara cuando se ha acercado aquí a las muchachas. Ah, por las escaleras. Está cerrado, quizá haya una ruta alternativa. Necesito perspectiva distinta. Vale, como este se ha movido, entonces ahora ya puedo día de juicio final. Una representación bastante propia del Antiguo Testamento del día del juicio final. Se supone que el día del juicio final se menciona en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, pero bueno. Una yegua salvaje sujetada por un soldado británico. It is a great pleasure to see you again, mademoiselle. Esto se ve que es muy aleatorio, ¿no? Ahora nos toca hablar con esta porque se ha movido. Vale, los personajes no están en un único lugar, sino que de vez en cuando se van moviendo. Y entonces, pues hay conversaciones ahí aleatorias. I've been looking forward to us bumping into one another. Thank you again for your help. I must admit, I feel almost tormented that I was not able to uncover the identity of the thief. All that matters is that it was found. If you'll excuse me, I really should get on. This article isn't going to write itself. I moan, but it's my love. My obsession, you could say. How dare you! That might be something you say where you're from, but not here. Not to me. ¿Qué le ha dicho? What a waste of champagne.
Ah, que le ha tirado el champán. No lo he visto. I thought this was supposed to be a civilized event. Are you all right, mademoiselle? I hope you did not spill any champagne on your gown. Don't worry about me. It's only that wretched man that has got some cleaning up to do. His suit and his mouth, by the sounds of it. Do not allow this to ruin your day. I have no intention of allowing such a thing. In fact, we have business to discuss. It would be good to at least schedule a time that suits us both. Monsieur Christiansen and Madame Hélène have returned. You are to be the focus of Mademoiselle Farquhar's article. Miss Court Smythe here is the next big name, and she has been kind enough to offer me an exclusive interview. Madame Hélène has left via the exit, but Monsieur Christiansen has not gone with her. Pues esas cosas no las estamos viendo, así que, bueno, lo que tú digas. Do not allow me to interrupt your work. Ah, you've had more than enough time, detective. So, how did you get on? Pues no he tenido suficiente tiempo. If one is to discover the truth, one must proceed using the correct methods and cannot be rushed. ¿What? ¿Tengo que dar una contestación ahora? ¿En serio? Tío, pero si me falta... ¿No ha dicho que tenía que subir en la parte de arriba? Que sé qué cuadro asociar a Monsieur Christiansen. Un hermoso cuadro de la parábola del buen samaritano que se apiadó de un viajero desconocido al que habían desnudado y golpeado. La yegua salvaje, el buen samaritano, la hojita obrera, Juana de Arco. Ah, pues puede ser que a lo mejor los cuadros ya estén todos vistos. Sí, es posible que a lo mejor ya estén todos vistos. Porque él estaba hablando acerca de la escalera, pero yo no sé si se refiere al lado de la escalera o a la parte de arriba. No me permite ir para atrás, chicos. Tengo que probar. Pues vamos a probar. En base a lo que hemos visto. Johann Sebastian, Mastro Piero. Juana de Arco, el día de juicio final, la yegua salvaje, Narciso. Pues no tengo ni idea. Una yegua salvaje sujetada por un soldado británico. Podría ser, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor la mujer lo tiene sujeta. Bueno, no tan sujeta, ¿no? Bueno, una yegua salvaje, él. Como que es salvaje. A ver. Esa es la respuesta que estoy buscando. Ah, vale, pues entonces esto es prueba y error. Pues entonces hemos terminado. Hasta que encuentre la verdadera. Yegua salvaje. Narciso tal vez porque se piensa que es el crack. Ah, pues sí. Vale. Se piensa que a lo mejor que es muy guapo y que él... Y que puede enrollarse con todas. O sea, que lo que sea, algo así. Yo me estoy montando una película. Why might they be like this particular piece? ¿Por qué serían como esta obra concreta? ¿Por qué? ¿Casado con Betty Allen? ¿Por vanidoso, tal vez? That's right. Although I shouldn't be surprised. ¿Ves? Por vanidoso, ya está. Anyone else? Sí, qué remedio. Creo que ese cuadro asociado a Mademoiselle Warbeck. Esta es la del museo. Vale, Narciso ya no puede ser, evidentemente. Evelyn, yegua salvaje, planetario mecánico. Quiere hacer cambios, ¿no? Ella quiere hacer cambios. Entonces, Juana de Arco, tal vez. Muy buena, sí. Porque como dice que quiere hacer cambios y los demás no están de acuerdo con esos cambios. Why might they be like this particular piece? ¿Por qué serían como esta obra concreta? ¿Por qué serían? Bueno, ahí... Conservadora lleva las de perder. Se enfrenta a una junta de patronos dominado por hombres, pero parece una persona válida para su puesto. Su puesto incluye la gestión de nombre, además de... Pues esto. That's right. Although I shouldn't be surprised. ¿Vas a decir lo mismo? Anyone else? Vale, pues vamos a Betty Allen. Creo que ese cuadro asociado a Madame... Pues Betty se ha ido... Narciso, buen samaritano, la ovejita obrera, Juana, la yegua salvaje.
Betty se ha quedado mirando como su marido tal. La yegua salvaje. La yegua salvaje. La yegua salvaje. Vaya, pues... hemos visto poco de Betty, sinceramente. Why might they be like this particular piece? Contiene su personalidad para la sociedad británica. Pues es eso. That's right. Although I shouldn't be surprised. Bueno, esto es una forma, sí, medio jugando para ir pillando a los personajes, ¿no? Ir comprendiendo cómo son ellos, sus cualidades, sus virtudes, su personalidad, sobre todo, más que cualidades y virtudes, sobre todo su personalidad. De esta podemos decir algo más, del Farquhar. Abejita obrera, porque trabaja mucho. Eso es. Why might they be like this? Invitada a la gala, dueña de la pitillera, huérfana. Se apresuró a mencionar a su madre, pero habló de ella en pasado, huérfana. ¿Por qué se parece? Ha robado la pitillera de la caja fuerte de su camarote. Buah, pues no. Trabajadora. That's right. Trabajadoras. Although I shouldn't be surprised. No hay mucho Anyone más. else? Y ahora... Vale, este va a ser el planetario, evidentemente. El Monsieur Alice, no sé qué, que es el político. El planetario. ¡Ah, no! Vaya, pues entonces... mira, me ha sorprendido. El buen samaritano, entonces, sí, porque dice que estaba pensando en los pobres. Eso es. Why might they be like... ¿Por qué? Porque piensa en los pobres. Muestra pasión por obras benéficas. That's right. Although I shouldn't be surprised. Vale. Anyone else? ¿Alguien más? El obispo. El juicio final. No nos quedan muchas más opciones. Ah, esta es posible, claro, el planetario mecánico. ¿Sabéis quién va a ser? Va a ser la actriz. ¿Por qué? Porque ella se piensa que está en el centro, que todo gira a su alrededor. Ahí está. Sí, tiene sentido. Why might they be like this? Sí, esto es muy... Obispo juzga a la gente severamente. Ahí lo tienes. That's right. Although I shouldn't be surprised. Claro, es que recordar que dijo que no estaba de acuerdo con el gusto de los cuadros que estaba trayendo Evelyn, que es la del museo, y este le dijo algo así como, en serio, el gusto dispar de los cuadros tiene que ver con el hecho de asegurarse el cielo, por ejemplo. O sea, muy severo, sí, muy severo. Anyone else? Kurt Smith. Vale, y esta evidentemente es el planetario mecánico porque se piensa que está en el centro de todo. Why might they be like this? Bueno, se piensa, es lo que da la sensación, ¿no? Centro de atención, ahí lo tienes, eso es. That's right. Although I shouldn't be surprised. Dice que será la próxima estrella, así que bueno, se lo tiene creído. That's everyone. Well done. I should have known it'd be no challenge for you. I have faced many a more demanding challenge, but few quite so enjoyable. Hi, is he okay? I think something's wrong with him. ¿Quién se ha puesto a gritar? I think he's having a heart attack. He seems stable. Now's the time to get him to the infirmary. ¿Y quién ha gritado? Oh, there's no need for that. I'm feeling much better already. Wouldn't it be best to telephone for a real doctor? Monsieur Demire was a field medic. What more of a professional is required? A field medic? Really? A field medic that has seen people in a lot worse states, who didn't have the luxury of a proper hospital. Oh, I didn't mean to offend. I'm sorry.
if I am being carted off, the unveiling must go on. I will not have this silly old man ruining the gala for everyone. You drive a hard bargain, Monsieur Aylesworth. I'd just like to say a few words. Es así un poco raro, ¿no? Así de repente un grito mientras estaba Poirot hablando y luego esa sensación de, no, le está dando un ataque. Sí, sí, le está dando un ataque. Oye, mira, le está saliendo espuma por la boca. Yo para mí que le duele algo. Es que ha sido todo súper frío, súper raro, tío. No sé, le falta vida al juego, le falta vida a los personajes, movimiento y tal, pero bueno, también hay que pensarte que detrás hay una desarrolladora que es indie y que bastante, podríamos decir que bastante ha hecho, ¿no? Y se centra más en lo que tiene que ver con la historia, el desarrollo de la misma, argumento, etcétera, ¿no? Es lo que yo pienso, Pero bueno, que no está mal, que no está mal, Microids, lo que me gusta es que Microids apuesta por estas desarrolladoras y dice, no, para adelante, vamos a seguir para adelante porque todo lo que sean juegos de Hercule Poirot, agathachristie, etcétera, siempre es bien, siempre es bien. I'm sure you would. Thank you all for coming. Here at the Royal Edward Gallery, we are proud to present such wonderful works by some truly fantastic artists. Que ha desaparecido el cuadro. And with much negotiation and pleading, we have been able to secure a most fabulous and individual piece. Standing here with you, unveiling today's centerpiece, the Penitent Magdalene, really is a special moment for both this museum and me personally. So, without further ado... Le falta vida un poquito. Am I missing something here? Things just got interesting. It was... It should be. Lo que yo os Is decía. this some kind of joke? Evelyn, what's going on here? Oh, trust you to have no idea. You've really done it this time, girl. She's done nothing. It's not her fault. By the grace of God, it's somebody's fault. I am quite sure Mademoiselle Warbeck is as surprised as us all. S'il vous plaît, everyone. Remain where you are. Please do not touch a thing. Monsieur Hastings, you saw me lock the door to the restoration room, oui? Of course, I was by your side. I'm going to be in a lot of trouble for this. You are not responsible for the painting's disappearance. But who is? Do not allow any of the guests to leave the main hall. And what are you going to do? What is required? One's job. Macho, a veces cuando veo al Hercule Poirot parece... Ahora lo diré porque si no... So, I don't really know what to say. Iba a decir que se parece a los guiñoles. Yo no sé si sabréis de lo que estoy hablando. Cuando esté editando esto, a ver si me acuerdo y lo pongo. Pero se parece a los guiñoles, tío, los guiñoles. Que eso salía en los años 90. Finales de los 90, en el Canal Plus salían los guiñoles, que eran así como muñecos. Pero cada vez que veo la cabeza de Poirot así, en estas imágenes, así en segunda persona, estas cinemáticas, es que es idéntico, tío. Parece una cabeza enorme y un cuerpo chiquitín. En fin. Vamos a ponernos serios. No sé qué decir. Monsieur Hastings, this theft may be a new and foreign concept to you. But to Detective Poirot, it is just another case waiting to be solved. What do we do then? We must get to work. If we can ascertain the thief's point of entry and exit, this may all be resolved momentarily. Pues nada, tenemos el capítulo 2, la Madeleine desaparecida. Con esto empezamos. Nuevo mapa mental desbloqueado. Debería investigar el espacio de la exposición y determinar los posibles puntos de entrada. Vale. Vale, ahora queda pues investigar todo esto, ¿no? Alcayata del suelo, tal y cual. Me parece un buen momento para guardarlo, ¿eh?
guardarlo, dejarlo aquí. Se ha cumplido el capítulo, hemos hecho el primer capítulo y me parece un buen momento para dejarlo, aunque se queda un vídeo un poquito más cortito, porque así en el siguiente vídeo le meteremos más caña, porque seguramente que será un poquitín más largo. Si tenemos que investigarlo todo, ahí que llega un momento en el que más me va a gustar, que es en el que tenemos que revisarlo todo bien, pruebas, etcétera. Así que nada, jóvenes, ha sido un placer. Espero que os esté gustando esta serie tanto como a mí. Si la estáis disfrutando, pues recordad darle un pequeño like, que no cuesta nada. Suscribiros, por favor, para así estar al corriente de lo que subo en directo, en diferido, directos siempre en Twitch y muchos de ellos luego después resubidos aquí en YouTube. Y para todo lo demás os emplazo aquí a vuestra casa y a vuestro canal, Juegos Perdidos. Cuidaros mucho. Hasta más ver.